Existen infinidad de factores que pueden afectar el embarazo en una mujer. Entre ellos podemos mencionar también las adicciones. Las adicciones, como sabemos, son hábitos de conductas peligrosas o también consumo de determinados productos, especialmente en las drogas, que pueden resultar muy difícil prescindir de estos tanto por razones psicológicas como fisiológicas. Entre estas adicciones podemos mencionar el alcoholismo como un factor de riesgo, ya que más de 6 onzas de alcohol pueden ocasionar en el niño un síndrome de alcohol fetal, así como también un desprendimiento de la placenta, un bajo peso al nacer, un déficit intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño no se va a desenvolver adecuadamente, una cabeza pequeña para la edad que tenga, un dimorfismo craneofacial, es decir, un defecto de nacimiento en la cara o en la cabeza. Otro de los factores es la drogadicción, que como sabemos el consumo de la cocaína en forma de crack en las mujeres es considerado como un grave daño en el neonato porque puede producir mayores complicaciones en el proceso de parto. Entre estos riesgos podemos mencionar el peligro de nacimiento prematuro. El niño puede nacer antes de tiempo. Puede ocasionar también un retardo mental y también un retardo en el crecimiento. Una muerte por hemorragia cerebral, dificultad para establecer el control motor, es decir, que el niño no va a poder realizar las actividades de procesamiento de la información que se llevan a cabo en el sistema nervioso central. También va a tener dificultad de orientación y concentración, es decir, el niño no va a poder ubicarse y concentrarse. Otra de los riesgos es dificultad en la conciliación del sueño. El niño no va a poder dormir adecuadamente. Otro problema es la hiperactividad. El niño va a estar muy activo, con dificultad para prestar atención. El retraso del lenguaje, el niño no va a hablar a la edad que tenga que hablar, le va a costar hablar también. Va a tener discapacidades de aprendizaje, no va a tener el mismo aprendizaje que los niños normales, él va a tener mucha dificultad para poder aprender. Otro de los factores es el tabaquismo, que puede causar un aborto espontáneo, o puede el niño nacer con bajo peso, o puede ser un niño que nazca prematuramente. Va a tener también un retardo en el crecimiento en el útero. Puede haber también un desprendimiento prematuro de la placenta, una inserción anormal baja de la placenta, o puede haber incluso una muerte fetal o una muerte de recién nacido en los 7 primeros días de vida. Otro de los factores que también es de mucha relevancia y que se debe llevar un control estricto en una mujer embarazada son las enfermedades. Entre estas enfermedades podemos mencionar la tuberculosis, que como sabemos es una infección bacteriana que suele atacar a los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. Los bebés de mujeres con enfermedad de tuberculosis no tratada pueden tener un peso más bajo al nacer que los que nacen de mujeres sin tuberculosis. Es muy poco frecuente que un bebé nazca con tuberculosis. No debe usarse streptomicina porque se ha demostrado que tienen efectos nocivos en el feto. La streptomicina es un medicamento que se utiliza para tratar específicamente la tuberculosis. No se recomienda usar piracinamida porque se desconocen sus defectos en el feto. Otra de las enfermedades es la diabetes, que es una enfermedad prolongada crónica.
en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Entre los riesgos que podemos mencionar, se relaciona con mayor probabilidad la preeclampsia y la eclampsia, un aborto, defectos en el nacimiento, retardo en el crecimiento intrauterino. Otro de los factores es la malaria, que es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas similares a los de una gripe e incluso anemia. En la anemia asociada a la malaria, uno de los riesgos es el aumento de la morbimortalidad fetal, el bajo peso al nacer. La mujer embarazada es propensa a presentar hipoglucemia. Hipoglucemia, como sabemos, es el azúcar bajo, que esto puede ocasionar alteraciones en la frecuencia cardíaca del feto o puede incluso ocasionar una muerte fetal. También puede ocasionar un parto prematuro, preeclampsia o problemas congénitos. La oncocercosis. La oncocercosis es una enfermedad que provoca daños en la piel y puede producir graves daños en los ojos hasta dejar ciegas a las personas. Es producida por un gusanito muy pequeño que entra en el cuerpo de las personas a través de la picadura de un mosco. Si una mujer está embarazada, se debe esperar que el niño nazca para poder ser tratado, ya que el tratamiento puede producir en el bebé un aborto espontáneo, muerte fetal o anomalías congénitas. El Zika. El Zika es un virus que provoca una infección que se transmite por la picadura de los mosquitos infectados del género Aedes. Entre los riesgos que podemos mencionar son malformaciones congénitas asociadas a Zika, como microcefalia. Microcefalia es la cabeza pequeña, y otros síndromes congénitos y síndrome de Guillain-Barré. Protuberancias en el cráneo, va a tener como pequeños chinchoncitos o como bultos en la cabeza, o espasmos musculares, o alteraciones funcionales en los ojos o en los oídos. El VIH-Sida. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus, como sabemos, daña el sistema inmunitario mediante la destrucción de los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Es una infección de transmisión sexual, pero hay varias puertas en las cuales puede haber ingreso de esta enfermedad, ¿sí? Existe el riesgo de transmitir el VIH a su bebé y puede suceder de 3 maneras. Una es durante el embarazo, ya que como sabemos el VIH se puede transmitir por los diferentes fluidos corporales. Entonces puede haber un riesgo que se transmita esta enfermedad a través del embarazo. También durante el parto, especialmente si es un parto vaginal, en algunos casos se sugiere hacer una cesárea para disminuir el riesgo durante el parto. Durante la lactancia materna, por lo mismo de los fluidos corporales. Y también el bebé recibirá medicamentos contra el VIH-Sida durante los 4 a 6 semanas después del nacimiento, ya que se ha estudiado de que estos medicamentos pueden provocar en el bebé que no pueda aparecer con la enfermedad después del nacimiento. Gracias por su atención.